Gracias, Antonio. Entonces yo les dejo y ahorita. Antonio, silenciaste tu micrófono. Sí. Perdón, sí. Me estoy retirando ahorita porque tengo una actividad en este momento Estamos en asamblea de misioneros aquí en el vicariato, entonces pues ahí me toca estar en una cosa y otra. Así que voy por ahí en este momento, ¿no? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Antonio. Dentro de esta construcción de redes, pues comentar que Antonio es de la Secretaría del Vicariato Apostólico del Aguarico, que es vecino, bueno, dicho sea de paso, Vicariato Jurisdicción Amazónica dentro de Ecuador, vecina del Vicariato Apostólico de Sucumbíos, de la cual soy parte, y que hacemos esas pues alianzas, ¿no? Para poder sacar adelante estos espacios. Sí, pues al final somos una iglesia. Desde donde estemos, somos la misma iglesia de Cristo. El que nos une es Jesucristo, con un mismo espíritu, un mismo corazón. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que nos prestemos a apoyar todo lo que sea en bien del anuncio de Jesucristo, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias por la presencia también de Mauge, desde allá Bolivia, desde Peggy, desde Venezuela. Entonces, no sé, creo que tenemos un poco dificultades con el internet de la hermana Jenny, que se nos ha ido, me parece, pero bueno, agradecerle de todas maneras su deseo de acompañar. Porque sí queríamos también conversar acerca de, a ver, les comento, si bien es cierto que este curso tuvo como motivación a que la población objetiva sea la amazónica, la población femenina amazónica de Ecuador, eh, no siempre ha sido así, ¿no? Y acá vemos también desde este espacio vemos una diversidad, siempre amazónica o desde el interés, porque si han recibido los contenidos o la propuesta del curso, era tener estos espacios, pero también tener espacios presenciales desde los vicariatos más cercanos. En Ecuador somos 6 vicariatos amazónicos. Entonces, la idea era tener reuniones presenciales, talleres presenciales desde los vicariatos más cercanos. En este caso, el TENA, del cual es la hermana Vicky, que se está conectando, y junto con el NAPO, el Vicariato de Aguarico con Sucumbíos y el Vicariato de Zamora con Méndez, si no me equivoco, ¿no? Corríjanme ahí que eso. Entonces, ahora no hemos tenido como la respuesta así grande desde nuestras hermanas de la Amazonía, pero igualmente, entonces eso nos obliga como a replantear un poquito el taller presencial, ¿no? Pero igualmente con el deseo de hacerlo como para aterrizar y llegar a unas propuestas más concretas desde todo esto que estamos recibiendo, ¿no? Una primera parte que en el módulo 1, desde un ver, conocer la realidad amazónica con sus limitaciones, sobre todo por el tema territorio y presencia misionera, pero sí una presencia desde las hermanas religiosas, sacerdotes religiosos, pero sí con una presencia desde el laicado, ¿no? Al cual queremos llegar para que asuman ese compromiso desde, desde, su, desde sus promesas bautismales, ¿no? Que creo que no las vivimos de forma viva, de forma ardiente, como debería de ser. Pero bueno, más allá de eso, entonces, mencionar eso, ¿no? Que el primer módulo ha correspondido a eso, ¿no? A ese conocer para quienes no, y para quienes en alguna medida conocemos, también reafirmarnos en algunos datos, ¿no? Datos estadísticos que nos presentaban. Y este segundo módulo, que hemos comenzado el jueves pasado de la mano de Consuelo Vélez, justamente para tener esas, no sé si la palabra sea argumentos, ¿no? Pero esas bases que nos permitan también
aclarar conceptos. Creo que desde esa óptica es muy valioso, no solamente ese recorrido histórico que nos ha presentado Consuelo, desde la teología feminista, ¿no? Y que la palabra está feminista, tan, no sé, la palabra no es degradada, pero manoseada eh, que se le ha querido quitar valor, ¿no? Que se le ha querido quitar valor desde más bien como si fuera una ideología. Entonces, Consuelo nos está permitiendo recrearnos, ¿no? En esos conceptos, a clarificarnos y ayudarnos a entender como mujeres el hoy y la mirada desde también ese gran trabajo que han hecho y gracias a lo cual hoy en día, pues no sé, nos sentimos como más empoderadas, aunque aún todavía nos falta, ¿no? Entonces, haciendo ese preámbulo y para no ir dilatándonos más, no sé si hermana Jenny quiere dar alguna palabra de inicio, sino para dar inicio, valga la redundancia, a esta segunda charla del módulo 2 que es que ya, sí, Vicky, adelante, hermana Vicky. Sí. Perdona que me conecté un poco tarde. Entonces, ¿va a la charla en Aguarico el encuentro o no va a presenciar? ¿Se me podría confirmar? Comentaba Vicky que, a ver, el módulo 2 se va a extender hasta el 23 de marzo. Como son 7 charlas, tenemos pues lo que queda de febrero. La siguiente charla empieza este nuevo bloque de espiritualidad de la mujer amazónica, y se va a extender hasta el 23 de marzo. Era por tu duda, ¿cierto? Como que en un primer cronograma se había establecido algunas charlas presenciales para marzo. Entonces, eso se está posponiendo porque mencionaba antes de que te conectaras que estaban siendo replanteados los talleres presenciales justamente para evaluar las presencias amazónicas y ver, porque inicialmente iban a ser por pares, ¿sí? Pero de repente va a ser un único debido a la participación, ¿sí? Entonces, pero con tiempo, por lo menos con un par de semanas de anticipación, eso se les va a informar, ¿no? Lo más pronto que podamos para que no haya esa como incertidumbre o qué pasó, ¿no? O sea, de todos estos replanteamientos, ¿ya? Entonces, eso, hermana Jenny. Gracias, disculpa. Gracias, hermana Vicky, también por su apreciación, por su pregunta. Sí. Hola. Hermana Jenny. Bueno, entonces, ya les decía, Marixa. Sí, hermana, le preguntaba si quería dar alguna acotación, algo antes de empezar con la charla propiamente. ¿Alguna información? No sé. Sí, claro, estoy. Gracias, Marixa. No sé si me escuchan. No Le sé si me escuchamos. escuchan porque yo tuve que apagar la cámara porque estoy con un pésimo internet. No escucho incluso entrecortado, pero ojalá me escuchen, ¿no? Y Le escuchamos. ya, decirles bienvenidas de verdad a continuar con mucha esperanza, con mucho ánimo, este curso, que realmente de una u otra manera está despertando también grandes expectativas. Así que ojalá cada vez más, cada día, vayamos sumando esfuerzos. Entonces, pues, bienvenidas y que continuemos también este curso con todo ese ánimo que empezamos desde el inicio. Sigue Marixa. Muchas gracias, hermana Jenny. Entonces, como ya les decíamos a través del grupo de WhatsApp, hoy día vamos a seguir continuando con este mirar la teología desde los ojos o con los ojos de la mujer, y que Consuelo Vélez
nuestra querida teóloga, doctora en teología, pues nos está presentando con mucha sencillez y creo que eso también nos da la oportunidad de, pues me atrevo a decir que en algunos momentos de repente poder buscar alguna aclaración o no, que ella nos dará pues la oportunidad para establecer el diálogo, ¿sí? Entonces, sin hacer más largas, vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro. Bienvenida, querida Consuelo. Muchas gracias, Marixa, y muchas gracias a todas las presentes. Y bueno, aquí estamos para seguir profundizando en esta realidad de reflexión teológica hecha por mujeres, para las mujeres, con las mujeres, todas estas expresiones son válidas, ¿no? La vez pasada yo empecé con el texto de Marta, cuando se muere Lázaro, y que Marta hace una confesión de fe. Sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Y yo les hacía caer en cuenta que esta confesión son las mismas palabras de alguna manera que la que hace Pedro, quien dice, él le dice también a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces esto era como para seguir rescatando esta voz de las mujeres que sí está presente en la Sagrada Escritura, pero que tal vez no repetimos tanto, no la escuchamos tanto, no la trabajamos tanto y a veces como que no vemos a tantas mujeres que sean capaces de hablar. Hoy quería empezar haciendo memoria de María Magdalena. Pues sabemos la historia. En el momento de la muerte de Jesús, ella va al huerto, ella busca a Jesús, ella no se resigna como de que ya lo mataron y ella va a salir corriendo asustada, ¿no? Ella va a hacer lo que se hacía con los muertos en su cultura, a embalsamar el cuerpo, llevarle incienso, no sé. Y el hortelano sale, bueno, ella cree que es el hortelano, perdón. Y entonces ella le pregunta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto. Y ya cuando ese supuesto hortelano le dice a ella María, ahí ella reconoce que no es un hortelano, o sea, no el que cuida el lugar del entierramiento de Jesús, sino es el mismo Jesús. Y ella le dice maestro. Si Marta dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo, María dice, María Magdalena, maestro. Y bueno, sabemos que Jesús le encomienda que vaya donde los discípulos y les cuente lo que ha visto. Y dice el relato, fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho esas palabras. No nos dicen, no nos ponen las palabras en bocas de María Magdalena, pero nos cuentan que ella fue a hablar con los discípulos. Entonces, lo que yo quería remarcar para empezar este espacio, que estas mujeres que la Biblia nos cuenta que hablaron, sean como nuestra inspiración, nos acompañen en este rato, pero nos acompañen en la vida, nos acompañen en nuestro trabajo eclesial, para también poder ser estas mujeres que hablamos, porque las mujeres siempre hemos estado por ahí rondando, siempre estamos sirviendo, pero el desafío que, perdón, que tenemos en este momento es estas mujeres capaces de hablar, mujeres capaces de anunciar, mujeres capaces de tomar la palabra de alguna forma, como lo hicieron estas primeras, y poder anunciar la buena noticia del rey. La vez pasada vimos, ya con esta presencia de María Magdalena hoy, vayamos al tema que nos convoca. La vez pasada vimos un poco como el desarrollo de la teología que se ha hecho sobre la mujer. Y hablábamos en un primer momento de una teología de la mujer, o sea, pues que se estudia como la mujer, es objeto de reflexión, pero luego ya como pasamos en un segundo momento a una teología femenina, donde ya la mujer no es objeto de estudio, sino sujeto, ella hace teología, pero su primera reivindicación es sobre lo que a las mujeres se nos ha atribuido. Entonces, que se valore lo que se nos ha atribuido a las mujeres, la intuición, el sentimiento, el servicio, etc. Teología femenina.
Pero se han dado como otros pasos y hoy en día se habla de teología feminista. Y con este término feminista lo que se quiere decir es que no es suficiente que se revalore lo que se nos ha atribuido, sino que vayamos un paso más, que se nos libere de algunos estereotipos femeninos y seamos capaces de ser mujeres mucho más plenas, más auténticas, más integrales, más completas. Y esto es lo que nos dio el movimiento feminista, porque el movimiento feminista, los movimientos feministas, ha habido muchos con diferentes demandas. Entre todos esos movimientos, gracias a esas mujeres feministas, nosotras hoy tenemos derechos civiles, derecho al voto, poder estudiar, poder tener representación legal, poder estudiar. Si no hubiera habido feministas, nosotras no podríamos ser hoy eso que somos. Estoy viendo que mi cámara ahora también hacía como hacía antes la de Marixa. Si ustedes ven que ya no me oyen, que me quedo sin, que mi internet también empiece a fallar, alguien que por favor lo diga, pues para callarme o repetir la idea o lo que sea. Entonces, bueno, habíamos hablado de eso, teología femenina, teología feminista, y dijimos también que esta teología feminista había introducido algunas categorías. Entre estas categorías, la categoría género, la categoría patriarcado, etc. Hoy vamos a introducir otra categoría que es la categoría de la hermenéutica. Voy a compartir pantalla, apago mi cámara por lo que voy a compartir pantalla para que a ver si no tenemos lío. Voy a compartir pantalla y voy a compartir una pequeña presentación en Power muy simple. Esperen que yo no sé si aquí sí parece que va a salir. Vamos a ver si funciona. Es que mi computador está un poco lento realmente. Está como haciendo que va. ¿Ustedes me están escuchando? Perfecto. Vale, Te escuchamos gracias. con claridad. Bueno, entonces mientras que el computador avanza y se ven las diapositivas, porque aquí está haciendo así como bolita, bolita, y no sé si va a dar. Entonces, hoy vamos a introducir otra categoría, la hermenéutica. La hermenéutica no es una categoría de la teología solamente, es propia de la condición humana. Los seres humanos somos hermeneutas. Hermenéutica quiere decir interpretación. Entonces los seres humanos somos intérpretes, siempre estamos interpretando la realidad. Sin lugar a dudas, aunque siempre la interpretamos, pues últimamente se ha ido tomando más conciencia de esa interpretación. ¿Será que ustedes están viendo mi Power? Todavía no. Está como colocando, vamos en la mitad, ay Dios mío. Qué cosas, ¿no? Esto es... En mi computador ya lo estoy viendo, pero no sé si ustedes lo están viendo. Bueno, por lo menos yo no sé si alguna otra persona puede confirmar eso mismo, que aún no se ve en la Aún no pantalla. se ve, es Aún no correcto, se aún ve. no se ve. Gracias. Aún no se ve, Y está no sé dando por qué vueltitas. no se ve. Ok. Sí, porque Entonces, yo aquí en teoría ya lo estoy viendo, pero bueno, entonces, y ahorita, si lo ven, me avisan, por favor, alguna persona. Yo aquí ahora voy a sí, avanzar un poquito. Ya, ahora sí Consuelo, se ve. ahora Ya, sí ya. se ve. Ahora Ya sí, se ve. vale. Solo que parece que arriba se ve, yo no sé, bueno, ya. Entonces, bueno, aquí simplemente hermenéutica desde la óptica de las mujeres. Claro, bueno. Entonces, lo que estaba diciendo, el ser humano es intérprete, es un hermeneuta, todos los seres humanos siempre interpretamos. Entonces, por eso también a la hora de hacer teología, también empezamos a usar la hermenéutica desde la óptica de las mujeres. O como dijimos la vez pasada, pues sería una hermenéutica feminista o femenina. No es que el término femenino no se pueda usar nunca más, ¿no? Claro que se tiene que usar porque el género es género, pero lo que pasa es que tenemos que interpretarlo adecuadamente.
La hermenéutica, como ya dije, no es propia de nosotros, de la teología feminista ni femenina, sino que es de todas las ciencias, de alguna manera ya desde Aristóteles, desde los inicios, se va haciendo esta interpretación de la realidad, pero cada vez nos damos más cuenta de la necesidad de tomarla en cuenta, porque si en el pasado nosotros creíamos que podíamos hablar de cosas objetivas, como que era la verdad única y absoluta, cada vez nos vamos dando más cuenta que esa verdad única y absoluta como que no existe. Pues la única verdad única y absoluta es la existencia de Dios. Pero nuestra manera de aproximarnos a Dios siempre es una interpretación. Y entonces filósofos como Heidegger nos hacen tomar con más peso esta realidad. Es que siempre estamos interpretando. Y cuando interpretamos, la pretendida objetividad que queremos tener no es tan objetiva. Siempre hay una parte subjetiva. La persona que interpreta está implicada en la interpretación que hace. Con esto, ¿qué queremos decir? No es que estemos cayendo en el relativismo, porque el relativismo sería opinar cualquier cosa. No, la hermenéutica situada, que es la que hoy reconocemos, lo que quiere decir es que reconocemos que cada vez que todo lo que decimos está mediado por las condiciones de la persona que está interpretando, y aunque intentamos tomar todos los puntos que podamos tener en cuenta para hacer la mejor interpretación, siempre es una interpretación situada. Los mismos textos bíblicos son interpretaciones. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Y aunque a una mirada así como ingenua uno cree que los 4 evangelios son igualitos, pues ya sabemos que no es verdad. Que los 4 evangelios pues tienen un hilo conductor parecido, pero los 4 evangelios son distintos. Cada autor tiene una visión, tiene una interpretación de Jesús, le escribe a unas personas diferentes y eso condiciona los ejemplos que usa, las palabras que usa, lo que cuenta y lo que no cuenta. Todos los evangelios no nos cuentan lo mismo. Hay textos que solo están en un evangelista, hay otros que están en todos los evangelistas, hay textos que un evangelista los cuenta de una manera y el otro le hace cambios. Bueno, pues esto nos sigue llevando a que toda la Biblia hay que interpretarla, hay que usar métodos exegéticos y hermenéuticos. Esto es del campo bíblico, del desarrollo bíblico. Cuando pasamos a esta teología hecha por mujeres, entonces la pregunta es, ¿qué tanto los textos bíblicos han contribuido a la liberación o a la subordinación de las mujeres? Y ahí hay 2 tipos de respuestas. Para algunas personas, los textos bíblicos son tan opresores que no hay nada que rescatar de ellos. Mejor ni acudamos a la Biblia para leer eso porque no, siempre están hablando mal de la mujer. O sea, estoy exagerando un poquito, pero digamos que sí hay una corriente que dice eso. Pero hay otra corriente, y esta es la de la teología que se está haciendo desde las mujeres, la teología feminista, la teología de género, que decimos y afirmamos que los textos bíblicos sí son liberadores, solo que como fueron escritos en un contexto patriarcal, porque nuestro mundo ha sido patriarcal. Desde los orígenes casi de la existencia del ser humano, pues así organizamos la sociedad, donde lo masculino tuvo preeminencia, donde el varón tuvo más preeminencia, aunque haya focos donde la mujer haya tenido más preeminencia, culturas donde parece que se organizaron alrededor de la mujer. Hoy en día todavía hay algunos lugares donde parece que la cultura se organiza alrededor de la mujer, pero en términos un poquito más globales, nuestra cultura ha sido y es todavía patriarcal. Los textos bíblicos escritos en un contexto patriarcal, por supuesto, tienen muchos rasgos patriarcales. Entonces, con más razón, es necesario utilizar la hermenéutica para poder liberar a los textos de esos imaginarios patriarcales
y que esos textos verdaderamente sean liberadores para las mujeres. Entonces, ¿qué es la hermenéutica crítica feminista? Pues ya lo dije, es esta hermenéutica capaz de ver, de intentar liberar a los textos del patriarcado para poder entender mejor los textos. Lo paso un poquitico rápido porque si no, no nos alcanza el tiempo. La hermenéutica feminista le hace preguntas al texto bíblico. Siendo la Biblia un libro escrito en un contexto patriarcal, ¿se puede encontrar la presencia de las mujeres en ella? ¿Tiene un mensaje que tome en cuenta a las mujeres con sus búsquedas, necesidades? ¿Qué papel juegan las mujeres en el discipulado que surgió en torno a Jesús? ¿Estuvieron presentes las mujeres en la primera comunidad? ¿Qué roles ocuparon? ¿Qué dice el texto bíblico sobre el papel que hoy han de jugar las mujeres en la sociedad y en la iglesia? Bueno, para ustedes estas preguntas no son desconocidas. Yo creo que por el camino que veo que ustedes ya tienen allí en sus lugares de procedencia, pues ustedes ya viven este contexto donde creen que la mujer no es esta mujer sometida totalmente, sino que Jesús ya se relacionó con las mujeres de otra manera y que las mujeres somos pues realmente personas que debemos participar de la comunidad eclesial con mucho más protagonismo. Bueno, esto ha sido gracias a la teología feminista, aunque no lo sepamos. El que ya hoy en día tengamos como otra conciencia sobre las mujeres es porque tanto trabajo arduo de teólogas, de feministas, de antropólogas, de tanta gente que ha luchado por las mujeres, ese trabajo no ha quedado en vano. Y aunque uno no sepa ni los autores, las autoras, ni los textos, eso va permeando la cultura y nos va cambiando el imaginario. Pero bueno, en este curso aprendemos que toda esta manera nueva de leer la Biblia y de rescatar más a las mujeres en la Biblia ha sido gracias a todo este trabajo de teología hecha por mujeres o teología hecha desde esta perspectiva feminista. ¿Cómo se ha hecho esta teología? Pues ya lo acabé de decir antes, hay que deconstruir lo patriarcal de los textos y hay que intentar leer el texto en un contexto mucho más de una iglesia. La palabra aquí eclesia es en griego, una iglesia, significa iglesia, una iglesia de iguales, no una iglesia patriarcal. Entonces, pues ha servido esta hermenéutica para tener esta nueva mentalidad sobre las mujeres. Miren, lo que pasa es que esto ya lo sabemos, pero vamos a repetir un poquito. ¿Por qué a veces algunas feministas y algunas ya teólogas y cristianas, cuando tomamos conciencia del asunto, decimos, pero oiga, ¿por qué como que la religión en vez de habernos liberado, ha contribuido a la opresión que hemos vivido, a la subordinación? Bueno, porque si leemos estos textos de manera literal, realmente han dado como resultado este papel secundario de la mujer. El texto de la creación, este texto lo sabe absolutamente todo el mundo y es lo que seguimos enseñando en la catequesis y tenemos que seguir enseñando pues porque es palabra de Dios. Pero si lo enseñamos literalmente, la mujer siempre será la segunda en la creación, salida de la costilla de Adán. Entonces somos de segundas, entonces ¿para qué nos quejamos si el texto bíblico dice que nos parece que Dios primero hizo al varón y después vio que andaba muy solo y entonces dijo, bueno, ahora voy a hacer a la mujer, o sea, de segundas. Bueno, pues resulta que es que esto es un género literario más antropológico, más antropomorfo es la palabra exacta, donde como con esta historia, esta leyenda, se quiere hablar de la creación, pero no se puede tomar al pie de la letra. Por eso hay que contrarrestarla con Génesis 1. En Génesis 1, ¿qué dice? Dios creó varón y mujer a su imagen y semejanza, o sea, al mismo tiempo. Pero como solo enseñamos el texto segundo y nos enseñamos el texto primero, el imaginario nos queda es que la mujer somos lo segundo. Y por eso la mujer, eso que dijimos la vez pasada, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, o la mamá siempre está detrás del varón para llevar adelante la familia, pues porque detrás tenemos estos textos tomados al pie de la letra,
sin ninguna exégesis, sin ninguna comparación con otros textos, etc. Los textos atribuidos a Pablo, pero que en realidad este texto de Timoteo, pues son ya las cartas que se le atribuyen a Pablo, pero que en realidad pareciera que no fueran de Pablo directamente. Pero de todas formas, estas cartas son palabra de Dios, sin lugar a dudas. Pero miren, dicen la mujer oiga en silencio, con toda sumisión, no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Miren que con base en este texto, cuando iban a proclamar a Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, algunos santos padres se opusieron. Y el argumento que sacaban era, porque cuando uno lo proclaman doctor es porque es capaz de enseñar. Cuando uno saca un doctorado en una materia, claro que hay gente que enseña sin tener doctorado, pero digamos que en el mundo académico realmente quien ya tiene algo que enseñar que la persona misma cosechó porque investigó tal cosa que es como nueva, entonces le proclaman doctor. Cuando a alguien en la iglesia lo proclaman doctor, es porque reconocen que esa persona tiene una doctrina para enseñar. Bueno, pues los padres de la iglesia, algunos padres, obispos, demás, se oponían a que se nombraran mujeres doctoras porque se acudía a este texto. La mujer no puede enseñar y mucho menos dominar al hombre. Esos textos tomados al pie de la letra nos siguen haciendo mucho daño. Y el mismo texto hace alusión al Génesis, porque Adán fue formado primero y Eva fue formado segundo. Luego hay otros textos. La carta a Corintios sí es de Pablo, seguro. Pareciera pues nada es seguro en este mundo, pero esto es muy seguro. Y pues Pablo dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, claro, tomado al pie de la letra, pues ahí la escala está muy clara y quien toma eso al pie de la letra dice, pero ¿por qué estas mujeres se quejan tanto si Dios mismo lo quiso así? Las mujeres cállesen en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Bueno, pues con todos estos textos no es de extrañar que algunas mujeres digan, no, en la Biblia no hay textos liberadores para las mujeres, en la Biblia hay textos opresores de las mujeres. Pero bueno, esa es la primera corriente que entonces las mujeres dicen, ya no voy a llegar más a la Biblia. Pero siempre han existido mujeres que han dicho, y hombres, porque también los hombres, ha habido hombres que han tenido ya esta conciencia de querer introducir a la mujer en este sentido más igualitario en la iglesia, que han dicho, no, hay que interpretar los textos para entenderlos en su contexto y no hacerlos de manera literaria, aplicarlos así. Bueno, pues miren, por ejemplo, algunas mujeres, Elizabeth Cady Stanton, intentó hacer una Biblia de las mujeres. Perdón. En 1895, miren que esta nueva conciencia sobre la mujer no es de ahora, desde hace tanto tiempo siempre ha habido mujeres profetas, mujeres adelantadas a su tiempo, mujeres que no se han contentado con que el mundo sea como es, sino que buscan otras maneras de vivir en el mundo para rescatar su dignidad, sus derechos, etc. Bueno, no es que esta mujer escribiera una Biblia, sino que intentó sacar aquellos textos que hablaban de la mujer para explicitarlos más y poder decir por qué en la Biblia como que los textos de la mujer casi no los conocemos. Entonces, ella intenta hacer esa recopilación para poder explicitar más la presencia de las mujeres. Luego ya, pues miren, biblistas famosas, está Elizabeth Schüssler, y que es una, ¿por qué la traigo a cuenta? Porque ella es una de las que propone con mucha claridad el método de la hermenéutica para leer la Biblia desde la perspectiva de las mujeres. Ella también, pues miren, ya es una persona mayor, desde hace mucho está en este trabajo, pero quiero acerca de, pues, que sepamos, ¿no? Ella es la primera mujer que asume la presidencia de la Sociedad de Biblistas de Estados Unidos. Pero miren, esa sociedad fue fundada en 1880, cuando le dan a la mujer la posibilidad de ser la presidenta de esa sociedad de biblistas.
en 1987, casi un siglo después. Miren cómo es de lento esa presencia de las mujeres en nuestra historia normalita y en nuestra historia de la iglesia. Pero ahí vamos llegando y lo conseguiremos. Ella fue esa primera presidenta. Su trabajo teológico pues es inmenso y pues ojalá que la conozcamos más. En la década de los 70, aquí en América Latina ya comienza a tener relevancia esta hermenéutica feminista. No me voy a detener mucho porque yo veo que el reloj corre y quiero que ustedes esta vez tengan más tiempo de preguntar. Pero bueno, esto simplemente es un texto, miren, en 1897, que podríamos llamar de esas primeras reivindicaciones femeninas. No estamos hablando todavía de feminismo, sino de lo femenino. ¿Qué es lo que hace esta autora? Decir, bueno, aunque Dios ha dispuesto que haya un sexo mayor, o sea, el masculino, pero bueno, eso no debe quitar la importancia que tiene el sexo menor, que es el de las mujeres. Es lo que yo ya dije antes. La primera conciencia que las mujeres tienen de reconocer sus derechos es, pues sí, es verdad que lo nuestro es la casa, pero ya que estamos en la casa, trátennos con respeto, valoren el trabajo que hacemos en la casa. Es como la primera reivindicación que nos atrevemos a hacer. Por lo menos que lo que hacemos en la casa sea importante. Y miren, aquí es donde, estos son preguntas para seguir pensando. Si esas reivindicaciones se hicieron hace tantos años, pero hoy en día ya esas reivindicaciones de lo femenino, de la mujer de la casa, de lo intuitivo, de lo sensible, del cuidado, no quedó suficiente y por eso surge el feminismo. El feminismo dice, no, no somos solo para estar en la casa, es también para que estudiemos, para que ocupemos puestos en la sociedad, para que tengamos derechos. Y hoy en día estamos en esa perspectiva del feminismo que nos permite tener derechos y por eso estamos estudiando. La pregunta es si la iglesia camina al mismo ritmo que la sociedad, que las jóvenes de hoy. Y pues pareciera que no. Porque miren, la Carta Mulieres Dignitate fue un avance dentro de la iglesia, pero es un avance todavía pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Juan Pablo II? Que pues la mujer tiene mucho más valor. Pero ¿dónde sitúa a la mujer? Entonces, por ejemplo, en ese número 30 de Mulieres Dignitate, que está hablando de la dignidad de la mujer, como antes ni teníamos dignidad, ¿cuál es el avance que hace la iglesia? Proclamar que claro que las mujeres sí tenemos dignidad. Pero con esa misma proclamación, ¿cuál es la dignidad que nos reconoce? Entonces miren lo que dice el texto bíblico. No, perdón, no texto bíblico, el texto magisterial. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. Claro que dar amor a los demás es lo mejor que podemos hacer de nuestra vida. Pero esa no será también la vocación de los varones. ¿No será que todas las personas, varones y mujeres, para ser lo mejor que podemos ser, para poder encontrarnos a nosotros mismos, no tenemos que amar a los demás? Entonces, eso de los varones lo estoy preguntando yo. El texto habla solo de las mujeres. Luego, en ese mismo numeral, el texto dice que como la sociedad ha perdido tanta sensibilidad, que la mujer con ese genio femenino, que el Papa Juan Pablo II fue el que acuñó esas palabras, genio femenino, pues es la que tiene que mantener esta sensibilidad por lo humano, que ante una sociedad como insensible ante el dolor humano, que la mujer no puede perder su genio femenino, pero parece que ese genio femenino consiste en mantener la sensibilidad por lo humano. Sin lugar a dudas, eso lo tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿eso no lo tenemos que hacer los varones y las mujeres? Y la última cita, Dios le confía de un modo especial el hombre a la fuerza moral de la mujer.
O sea, Dios nos dio un papel inmenso, Dios mío. Esa entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad. Y eso es lo que decide la vocación nuestra. Nos tenemos que encargar de la humanidad y hacer de la humanidad lo mejor que podamos. Pues sí, qué maravilla, eso lo tenemos que hacer y gracias a Dios como nos han enseñado a ser tan cuidadoras, tan pendientes del otro, tan serviciales, pues hasta lo hacemos bien. No todo el mundo, pero hay mucha gente, muchas mujeres que lo hacen bien. Pero lo que yo quiero hacer caer en cuenta es, a ver, ¿y los varones no tienen que hacer exactamente lo mismo? Entonces miren que el feminismo no es solamente que le dé más roles a la mujer, el feminismo también le permite a los hombres recuperar todo aquello que les hemos quitado. Los hombres también son sensibles, los hombres también tienen que amar a los demás, los hombres también tienen que encargarse de lo humano, porque es que eso es tarea para todos en este mundo. Y mientras no nos encarguemos todos de hacer mejor este mundo, nuestro mundo no va a poder ser ese mundo que Dios ha soñado a través nuestro. Pues las mismas palabras dice Francisco en el Evangelio Gaudium número 103. Dice que nosotras tenemos que hacer mucho más, pero lógicamente que lo más importante nuestro es la maternidad y que de todas maneras debemos ampliar los espacios para una presencia más incisiva en la iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Y si genio femenino quiere decir lo que dijo Juan Pablo II, quiere decir que las mujeres a la vida social tenemos que aportar el servicio, el cuidado, el desvelarnos por los demás. Sí, nosotras tenemos que hacer eso. Pero a ver, nosotras no tenemos que aportar a la ciencia, a la política, a lo público, y los varones no se tienen que ocupar de lo humano. ¿No será que por eh, hacernos a nosotras como solo preocupadas de los demás, no será esa la causa? Y a los hombres no les dicen que se ocupen de los demás. ¿No será esa la causa de tanto feminicidio, de tanto abuso sexual contra los niños y niñas por parte de los varones? ¿Será que no les hemos dejado desarrollar esta capacidad de amar que Dios nos dio a todos los seres humanos? Porque nos creó a imagen y semejanza suya, varón y mujer? O sea que los dos tenemos capacidad de amar hasta el infinito. ¿Será que por no dejar a los varones que desarrollen esta capacidad de amar, los varones nos tratan tan mal a las mujeres? Son preguntas, no quiere decir que esto sea verdadero, es lo que podemos conversar después, pero bueno, son preguntas. Bueno, pues la hermenéutica crítica feminista es la que intenta desesencializar el feminismo, lo femenino. O sea, cuando hablamos de el género femenino, lo que intenta la hermenéutica feminista es ayudarnos a que cuando digamos la palabra femenino, no pensemos solamente en mujeres intuitivas, cuidadoras, sensibles, amorosas, calladitas, sumisas, que siempre estamos para servir, sino que también cuando pensemos en femenino, pensemos en mujeres capaces de llevar el mundo adelante, de dirigir las empresas, pues todo lo que hacemos ahora simplemente, pero que cuando pensemos en femenino, seamos capaces de pensar así. Claro que alguna debe estar diciendo, pero si eso es lo que yo siempre pienso, yo nunca he pensado que la mujer solo es ahí para el cuidado de la casa. No sé, porque es que cuando a una mujer la violan, entonces la culpa se la echamos a ella. Ah, ¿quién la manda a estar fuera en la fiesta? A ver, las mujeres podemos estar en una fiesta y los hombres no nos tienen que violar por eso. Cuando a una mujer la golpea el marido, ah, ¿quién sabe qué sería lo que hizo dentro de la casa? Y por eso le pegó el marido, pobrecito, que llega cansado de trabajar y pues ella no le tenía la comida. Pues eso es reducir la palabra femenino a una mujer que cuida la casa. ¿Acaso el que trabaja no puede llegar también a hacer la comida como las mujeres que trabajan y llegan a hacer la comida? ¿Por qué solo llega la mujer a hacer la comida y no llega el hombre también? Cada día uno. En fin, la hermenéutica feminista nos ayuda a
ampliar el concepto de lo femenino y de lo masculino, porque le rescatamos a los varones todo aquello que le hemos quitado y le decimos, oiga, usted también puede ser así. Pero todo eso lo intentamos ver en los mismos textos bíblicos, esa capacidad de ser más protagonistas. Pues de manera teórica, ¿cómo se llaman estos métodos hermenéuticos feministas? Pues métodos correctivos, métodos históricos, métodos interpretativos, métodos de concienciación. No me voy a detener mucho en eso porque yo les mandé un texto y fuera de eso les voy a mandar eso, entonces ustedes pueden después mirarlo un poquito con más atención. Pero cuando decimos que la hermenéutica feminista revisa, interpretación revisionista, bueno, pues miren, eso es lo que se ha hecho. Se vuelve a leer la Biblia y se resalta los nombres de las mujeres. Débora, Ana, Esther, Noemí, Ruth, Judí, Yulda, Raquel, Lía, Tabita, Lidia, Prisca, las hijas de Felipe, María Magdalena, Marta, María, las mujeres curadas por Jesús, la mujer que pierde la moneda, la que fermenta la harina. Se descubre que el nombre Junia es femenino y a Junia Pablo la llama apóstol, pero es que la tradición había tomado el nombre de Junia como masculino. Y porque, claro, como decía, Junia, apóstol, entonces, pues la mirada patriarcal dice, ah, pues Junia debe ser masculino, porque ¿cómo así que una mujer va a ser apóstol? Toda la exégesis bíblica actual ha llegado a la conclusión que Junia es un nombre femenino y a ese nombre femenino se le da el título de apóstol. Lo mismo pasa con el nombre de ninfa, que también se tomaba por varón, y los discípulos de Maús hoy en día se dice, ¿y no será una pareja? ¿Por qué creemos que son dos varones? Porque cuando hablamos en masculino, nos dicen que ahí estamos incluidas las mujeres y que entonces para eso no usar el femenino en el lenguaje. Pero entonces cuando decimos, ah, si estamos incluidas, entonces cuando hablen en masculino, ahí estamos. Si dicen apóstoles, pues ahí estamos. Si dicen discípulos, pues ahí estamos. Pero no, ahí ya dicen que no, que ahí no estamos. Entonces, ¿quién entiende esta interpretación dentro de la iglesia? Cuando les conviene, nos dice que nos incluyamos en lo masculino, pero cuando no conviene, nos dicen que no, que ahí solo están los varones. Bueno, hoy en día la hermenéutica feminista por lo menos lanza estas preguntas. Y no es solo la hermenéutica feminista, la exégesis bíblica que hace cualquier biblista, va descubriendo esto que acabo de decir, lo de los nombres, o por ejemplo que posiblemente los discípulos de Maús eran un varón y una mujer, era un matrimonio. No sabemos, no lo podemos probar, pero es posible. También, miren, esta hermenéutica hace que se revise la traducción de la Biblia. Uno cree que todas las traducciones son fieles al original, y eso no es verdad. Hay muchas traducciones que han tenido una visión muy patriarcal y entonces cuentan la historia como invisibilizando a las mujeres. Luego, pues ya lo dijimos, pero de alguna manera esto se sigue, o sea, gracias al trabajo bíblico feminista, es que seguimos recuperando esta presencia de las mujeres en la Biblia. Aparecen 64 mujeres, sin contar los grupos de mujeres. Y sin embargo, casi no conocemos sus nombres. Y hoy en día, por ejemplo, también se están recuperando los llamados evangelios apócrifos, o sea, aquellos evangelios que no entraron en el canon primero, que es el que constituye la Biblia, sino que hoy en día se están descubriendo, se están leyendo. Bueno, pues esos textos aportan nombres de mujeres. Ahí está el Evangelio de María Magdalena. Muy bien, no es un evangelio canónico como los otros, pero son escritos que aportan elementos para ver que las mujeres tuvieron mucho más protagonismo del que creíamos. La hermenéutica bíblica también se pregunta, ¿y no podría haber alguna autora que hubiera escrito algún libro de la Biblia? ¿Alguna carta de alguna mujer no podría haber sido escrita por una mujer? Miren que en la historia, ya no de la iglesia, sino en la historia civil, tantos textos de mujeres que los hacían firmar con un nombre de varón.
para poderlos divulgar, porque si ponen el nombre de mujer, no los aceptarían. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, le toca firmar algunas cosas con nombre de varón, porque o si no, pues a ella no le creen, es una mujer. ¿Cómo va a publicar una mujer? Pero otras mujeres de la historia ha pasado eso, no, y no pueden, o se esconden los textos de las mujeres y no salen a la luz porque algo escrito por mujeres, ¿cómo vamos a creer que puede ser? De alguna manera, recuperar estos nombres es devolver las mujeres a la historia y la historia a las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hoy en día enseñemos historia de la salvación, no podemos quedarnos enseñando a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, bueno, los patriarcas que conocemos. Tenemos que enseñar a las mujeres, tenemos que enseñar a Sara, tenemos que enseñar a, bueno, a estas profetas que acabamos de decir, a Ruth, a Rebeca, a todas estas personas, mujeres que aparecen en la historia sagrada y que casi nunca les damos ese título de patriarcas. Creo que la vez pasada dije algo así, hay que darles el título de matriarcas y hoy en día eso se está intentando hacer, que en la historia los nombres de las mujeres, en la historia de salvación, los nombres de las mujeres sean mucho mejor. Y bueno, miren que en la vida pastoral, gracias a estos métodos interpretativos imaginativos, estamos recuperando mucho esta vida de estas mujeres bíblicas, de las que casi no nos cuentan nada. Pero cuando uno propone algún trabajo pastoral, como por ejemplo un bibliodrama, que dramaticemos un pasaje bíblico, las personas que hacen ese teatro, ese drama, y encarnan un papel de mujer, aunque en el texto bíblico la mujer no diga muchas palabras, a la hora de hacer ese ejercicio pastoral, se pueden poner más palabras. Y entonces cuando menos uno piensa, le damos más cuerpo, más contenido a esas mujeres bíblicas. Entonces la pastoral también es fuente de enriquecimiento del conocimiento de las mujeres bíblicas. Es que vamos a inventar tantas cosas que se han inventado también de los patriarcas, las películas que nos cuentan, que vemos, de aquellas sagas de Moisés, de Abraham, de todo eso, se han inventado la mitad, pero gracias a que inventan, eso va quedando en el imaginario de la gente y se recuerda esa historia. Bueno, pues tenemos que hacer eso también con las mujeres bíblicas, darles como más historia para que podamos recordarlas con más tranquilidad. También podemos hacer estas imaginaciones. ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera sido creada al principio y no Adán? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Qué hubiera pasado si María es la que nos relata no es el evangelista Lucas, sino María la que nos cuenta el nacimiento de Jesús? ¿Ella cómo lo contaría? Bueno, pues esto es también aplicar la imaginación al texto bíblico y trae como resultado que como que le damos más cuerpo a las mujeres bíblicas que las hemos tenido tan ocultas y por eso nosotras en la iglesia, aunque hagamos tantos trabajos, como que no reclamamos que nos reconozcan más. Y pues sí, hay que reclamar un poquito más. No podemos estar a la sombra. Tenemos que ser estas ministras, como se llama este curso, Ministerialidad Femenina. Tenemos que ser mucho más reconocidas, que nuestra palabra se valore, que se tenga en cuenta, que sea una palabra con autoridad, como ha sido la de los varones hasta ahora. De todas maneras, este método hermenéutico con esas variaciones, que luego yo les invito a que lo lean con más detenimiento, pues nos invita a recuperar el papel de las mujeres. Miren, por ejemplo, una teóloga, Lisa Esteves, que escribió un libro, Mediadoras de Sanación, y nos habla de la hemorroísa, de la mujer encorvada, de la cananea y de la suegra de Pedro. Esas 4 mujeres que ella estudia, ¿cuál es el objetivo de su estudio? No fijarse solo en Jesús, Jesús tan bueno que curó a estas mujeres, sino fijarse en estas mujeres. ¿Quiénes eran?
¿Qué hicieron? Cuando se acercaron a Jesús, ¿cómo lo abordaron? ¿Qué le dijeron? ¿Lo cuestionaron? ¿Le enseñaron algo? Y a la hora de la verdad, cuando el título del libro es Mediadoras de Sanación, ¿qué es lo que ella quiere decir esta biblista española? Que en el milagro, el único protagonista no es Jesús. En el milagro, la mayor protagonista son estas mujeres. Por eso Jesús les dice, tu fe te ha salvado. Pero cuando uno lo lee sin estos estudios bíblicos, uno lee, tu fe te ha salvado. Entonces, como que lo que uno aprende es, tenemos que tener mucha fe para conseguir milagros. No, no. Cuando dice, tu fe te ha salvado, es eso que tú eras, esa insistencia que tuviste para pedirme el milagro, ese reprocharme, oye, que aunque yo sea cananea, yo merezco que Dios también se fije en mí. O sea, esa palabra que esas mujeres dieron fue la que hizo posible que se dieran esos textos de curación en ellas. O sea, son mujeres mucho más protagónicas. Bueno, eso en teología, toda esta recuperación de las mujeres bíblicas y de las mujeres de hoy, es lo que hoy en día llamamos teología bumanista. Estos son términos que se acuñaron en Estados Unidos. Bumanista es teología hecha por mujeres negras. Mujerista es teología hecha en Estados Unidos por mujeres latinas. Teología feminista latinoamericana, teología hecha por nosotros, las mujeres latinoamericanas. Teología feminista indígena, teología hecha por mujeres indígenas. Teología feminista negra, ya no en Estados Unidos como la humanista, sino en los otros contextos de América Latina donde hay poblaciones negras. Elizabeth Schussler propone ya este método que le llaman modelo crítico de interpretación feminista, y ella propone pues como estos 4 pasos. La hermenéutica de la sospecha. Mira, hay muchas palabras que en nuestro ámbito católico les tenemos como miedo. Ya Maritza decía al principio que a la palabra feminista le tenemos ahí como tanto recelo que mejor no pronunciarla, porque parece que nos salimos de la Iglesia Católica si la pronunciamos, pero cada día se empieza a pronunciar más. Otra palabra de esas así como que le tenemos tanto miedo es la de la sospecha, porque pareciera que eso no es cristiano. Oye, no sospeches tanto. Bueno, la hermenéutica de la sospecha es hacerse preguntas pertinentes. ¿Y por qué no puede ser de otra manera? ¿Y por qué en nuestra iglesia no podemos introducir otras maneras más igualitarias? ¿Y por qué no podemos responder mejor a los jóvenes? ¿Y por qué no se puede cantar de tal manera dentro de la iglesia? Bueno, esas son las preguntas que se levantan con la hermenéutica de la sospecha. Gracias a esas preguntas, la historia de la iglesia, la vida de nuestra fe crece, se hace más significativa para el momento, para cada momento, pero pues hoy estamos en este momento. Si no hubiera esta sospecha, pues no habría posibilidad de cambiar. Entonces la sospecha no es mala. La sospecha es, dicho de otra manera, esa mentalidad crítica. La crítica tampoco es mala. Crítica no es criticona. Crítica es decir, ¿y si será así? ¿Y no puede ser de otra manera? ¿Y cuál es el fundamento para que digamos que esto es así? Eso es una reflexión crítica y eso es propia de los seres humanos y por supuesto de las mujeres. Entonces, Elizabeth Schussler propone que siempre tenemos que tener esta hermenéutica de la sospecha, también la hermenéutica de la proclamación. Miren, este curso es la hermenéutica de la proclamación. Aquí yo estoy haciendo proclamación, o sea, estoy hablando, estoy diciendo. Y yo sé que mucho de lo que yo estoy diciendo ustedes ya lo saben, pero en la medida que lo hablemos más, aunque parece que ya lo sepamos, nos lo vamos apropiando más. Y en la medida que uno se lo apropia, luego le sale más natural. Y entonces vamos a poder evangelizar de esta manera donde las mujeres podamos ser más protagonistas. Pero si uno como que no proclama esto muchas veces, eso no se va incorporando en la conciencia eclesial. Entonces, por eso los cursos, las predicaciones, los retiros, las oraciones, si no se proclama esta urgencia de que las mujeres podamos ser más igualitarias en la iglesia,
esto nunca va a llegar a ser posible. La hermenéutica de la memoria, pues es recuperar esa memoria de tantas mujeres, tanto las bíblicas como tantas mujeres dentro de la iglesia que han sido tan protagonistas, pues para que ellas nos estimulen a seguir caminando. Y la hermenéutica de la imaginación creativa es lo que ya dije antes, ser capaces de imaginar otras maneras de ser mujer dentro de la experiencia eclesial y las mismas mujeres bíblicas, imaginarles no en su papel sumiso de que fueron madres de no sé quién, madre de Jacob, madre de no sé cuál, y parece que ese fue todo su papel, sino miren que hicieron cositas complicadas para que la historia de la salvación llegara hasta nuestros días. Ya sabían cómo, por ejemplo, Ruth reclama su derecho a la ley del levirato, o sea, el pariente le tiene que dar el hijo que el marido no le pudo dar porque se murió, y ella reclama su derecho. El pariente no quiere, pero ella lo reclama. Entonces son estas mujeres que hicieron mucho en la historia de salvación, pero que nosotros no nos detenemos a mirar toda su acción, y entonces como que pasan de largo, simplemente son las mujeres de, y no las mujeres, o sea, las mujeres de un varón, no, son las mujeres protagonistas de la historia de la salvación. Bueno, ¿qué frutos podemos recoger de toda esta tarea? Pues ya ustedes lo saben, pero por ejemplo, recuperar esta figura de María Magdalena, si no hubiera habido todo este trabajo teológico, esta figura de María Magdalena como testiga de la resurrección, como apóstola de los apóstoles y que no fue prostituta, no podríamos tenerlo hoy tan claro si no hubiera habido toda esta hermenéutica bíblica. O recuperar el papel de la mujer sirofenicia, que ella no es, ay, le pide a Jesús el milagro por su hija. No, le reclama a Jesús, ¿cómo así que usted no quiere curarme a mí, que soy cananea? Si Dios es, o sea, pues el texto dice, si hasta los perritos comen de las migajas, pero es otra manera, es una manera como más poética de decirle a Jesús, oiga, la salvación de Dios no puede ser solo para los judíos, también los cananeos que la necesitamos podemos reclamar esa salvación de Dios. Y efectivamente ella consigue el milagro de Jesús, que en un primer momento Jesús no se lo quiere dar, porque dice, no, yo solo vine a las ovejas de Israel. Según el evangelista, vaya usted a saber cómo fue el encuentro de Jesús con estas mujeres en la vida real, por decir así. Pero según el evangelista nos ponen este diálogo, ponen a un Jesús que se resiste a dar el milagro a una mujer cananea y a una mujer cananea que lo interpela. No, si la salvación también es para los hijos que van más allá. En fin, gracias a todo este trabajo, cada vez ya somos más conscientes de esta igualdad fundamental entre varones y mujeres. Cada vez vemos más presencia de las mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este quehacer teológico permite lo que ya dije todo al principio, que pensemos en unos seres humanos, varones y mujeres, donde no estamos divididos por roles, sino que todos estamos llamados a ser esas personas íntegras e integrales, que amemos de verdad, que sirvamos de verdad, que tengamos ternura, intuición, acogida. O sea, todas esas características no son propias de la mujer ni del varón, son propias de los seres humanos. Por supuesto, cada ser humano en el lugar que se encuentra desarrolla más alguna característica. Por supuesto, una madre de 10 hijos, pues tiene capacidad materna mucho más que una mujer soltera. Pero un papá al que se le deja ser papá y cuida a los niños y los lleva al colegio y se preocupa de sus tareas, porque ahora los papás se separan y los papás se quedan con los niños también, no solo las mamás, y los papás están respondiendo por sus niños. Ese papá es igualito que esa madre que siempre hemos tenido como tan ensalzada, y pues con razón, porque se ha dedicado a sus hijos. Hoy muchos jóvenes varones se dedican a sus hijos con la misma ternura, cuidado, intuición, detalle que una mamá. O sea que el papá no es ese hombre hosco que solo manda.
No, el papá también es ese hombre tierno, cercano, capaz de estar con sus hijos pequeños, llevarlos al colegio, hacerles todo lo que los niños necesitan, hacerles el tetero, cambiarles el pañal. Y eso yo tengo ya cantidad de amigos jóvenes, lamentablemente separados de sus esposas, pero que ya están cuidando sus niños, al niño grande, al niño pequeño, al niño y a la niña también. Conozco el hijo de una amiga, cuida a la niña, a su hija, porque la mamá no quiso quedarse con la niña, pero bueno, él tampoco quería quedarse sin su niña, y él cuida a la niña, ya tiene 12 años la niña, siempre ha vivido con su papá, y pues un papá realmente papá. Y así hay muchos ejemplos que seguramente ustedes conocen. Toda esta hermenéutica feminista nos permite, pues, darnos cuenta de este imperativo ético de que las mujeres no podemos seguir viviendo en la violencia, en la subordinación, la necesidad de, pues, cambiar un poco este imaginario, de incorporar estos estudios, de reconstruir los orígenes cristianos, donde realmente podamos tener esta iglesia de iguales. Por supuesto, ¿cuáles son los desafíos? Que todo esto lo vayamos haciendo más verdad. En algunos espacios ya es mucho más verdad, pero todavía esos espacios son bastante pequeños. Todavía a un nivel general el laicado no participa de los espacios de decisión de la iglesia, y a un nivel general la mujer participa todavía mucho menos de esos espacios. Pero bueno, estamos en ese esfuerzo de construir una iglesia mucho más participativa, donde las relaciones de género sean más integrales para varones y mujeres, donde ese Dios que nos crea varón y mujer iguales se traduzca en una iglesia mucho más empeñada en que varones y mujeres seamos considerados de la misma, con la misma dignidad, y capaces entonces de llevar esta iglesia nuestra a buen puerto. Un trabajo teológico feminista que promueve la identidad y el reconocimiento pleno de las mujeres en todas las instancias, es signo del reino de Dios, que es don, pero también tarea humana. Entonces sí, Dios nos ha regalado el que seamos iguales varones y mujeres, pero nuestra sociedad patriarcal no lo ha hecho posible. Es tarea nuestra contribuir a hacer posible este mundo soñado por Dios, un mundo realmente de hermanos y hermanas, donde nadie llame a nadie padre, porque el único padre es Dios. Todos los demás somos hermanos y hermanas, todos iguales en dignidad, iguales en responsabilidad, iguales en autoridad, aunque en algún momento nos confíen un puesto de responsabilidad y parece que tenemos más autoridad que otros, pero cualquier puesto de responsabilidad es para el servicio y no para el poder. Bueno, muchas gracias. Disculpen que siempre me alargo más de lo que creo, pero bueno, quedamos aquí para poder compartir los minuticos que faltan, si a ustedes les parece. Estoy dejando de compartir pantalla. Consuelo, una vez más, muchas gracias por esta capacidad de síntesis. Yo creo que pues eso, de trabajo de tantas mujeres teólogas a lo largo de tantos años, y que ahora nos permite recoger, ¿no?, parte de esos frutos. Ciertamente considero que en la medida de que nosotras, mujeres, nos afirmemos, ¿no?, justamente en esa relación de iguales, ayudaremos también a nuestros compañeros varones a ser más ellos, ¿no?, a vivir realmente con autenticidad su ser humano. Entonces, agradecerte por toda esta presentación, por todos estos, para mí en todo caso, muchas cosas reveladoras, ¿no? Entonces, que me siguen moviendo ya desde la charla anterior. Entonces, sí, agradecerte porque nos ayudas a revisar nuestros propios conceptos y nuestras formas, ¿no?, de vivir nuestro ser mujer en la iglesia, en la cual queremos seguir aportando, y que considero que lo hemos venido haciendo, pero de repente ahora con estos elementos nos permite liberarnos más de
y poder hacerlos eso, desde una relación de iguales en dignidad. Entonces, pediría, si nos ayudan levantando, voy a de nuevo cerrar mi pantalla, levantando la mano para algunos ecos, algunas resonancias o preguntas, aportes. Entonces, si les parece, en pequeños grupos de 3 y después así, porque creo que sí hay mucho para compartir. ¿Sí? Entonces, si alguien desea tomar la palabra, levantar la mano. ¿Alguna intervención, aporte, reacción? Nada, nos conmovió mucho, nos afectó, que nos dejó así como sin palabras. No creo, muchas de O nosotras. fue muy mala o fue muy buena, no sé. No, O se entendió todo o no se no. entendió nada, ¿no es cierto? Sí, Bueno, yo Gracias, Rocío. Adelante. agradezco muchísimo esto que nos ha hecho favor la hermana de compartir. Ha sido una gran luz. Creo que yo por lo menos nunca me puse a pensar en esta hermenéutica, ¿no? A lo mejor ese temor, ¿no? De cómo voy a pensar que la Virgen María pudiera, ¿no? Haber relatado ella, pues ese momento de la anunciación, de su nacimiento, ¿no? Del Hijo de Dios, cómo ella lo vivió, ¿no? Y es verdad, hemos vivido así como nos han cercado, nos han detenido, limitado, ¿no? Incluso a eso, hasta en el pensamiento, cuando la misión de Jesucristo siempre era liberarnos, ¿no? Siempre ha sido sanar, siempre ha sido, pues que seamos libres, ¿no? Él mismo lo ha dicho, ¿no? Y quien me sigue será libre. Entonces, pues para mí ha sido enriquecedora esta plática, la anterior igual. Creo que cada una de las charlas que hemos venido viviendo, a mí me siguen despertando el deseo de continuar y me da más hambre, ¿no? De saber. Pues estoy muy contenta, ¿no? De todo esto y pues me anima a eso, a hablar, a no quedarme callada y sé que pues al final se va a hacer, se va a cumplir, ¿no? La palabra de Dios, que voy a ser perseguida porque pues ya estoy viendo a muchas de mis hermanas de comunidad que, ay, no, pero bueno, hace falta pues compartir esto. No sé si yo pudiera, pues a lo mejor, que un día invitarlos y ver estas charlas que están grabadas, que ellos las puedan vivir, ir haciendo pues como una cadena, que todos se enteren de más, porque sí, estamos muy limitados, muy cerrados a lo que dice el sacerdote y nada más, y bueno, yo soy de las personas que sí soy como rebelde, y sí he tenido problemas por esa situación, ¿no? Pero algo que también a mí me enseñaron desde un principio, que siempre vea la intención de mi corazón, ¿no? Si esto es para bien, pues que lo hable, que al final siempre revise esa intención. Y si es en bien, pues de nosotras, las mujeres, de esta sociedad, porque al final el que nosotras tengamos esta voz, este voto, pues claro que va a hacer eco en toda la sociedad, en el mundo, ¿no? Bien lo decía la hermana Consuelo, mis respetos para ella, que no, esta sociedad sería otra cosa. O sea, nosotros mismos hemos permitido lo que se está haciendo y a veces hasta
toda la delincuencia y problemas que hay, a los primeros que se culpan, pues es a la mujer, que les enseñó la mamá, ¿no? Cuando muchas veces, muchas madres solteras, pues han hecho pues lo mejor con los hijos, pero no piensan en el padre ausente, ¿verdad? El que lo abandonó. Y pues todo esto, yo creo que va a ser maravilloso que se extienda, que todos vayan conociendo esto. Y quítale, ¿no? Ese tabú que se le ha puesto a la palabra feminista, ¿no? Cuando ya viéndolo, pues metiéndose un poquito en esto, descubre uno que ha sido un gran aporte para toda la sociedad, lo que han hecho estas mujeres que han, pues, valga la redundancia, luchado por ganar, pues, el lugar que merecemos en el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que puedo compartir, perdón. Rocío, muchas gracias. Entonces, escuchamos también a Vicenta y Nancy, después Consuelo que también nos ayude. Adelante, por favor. Bueno, pues agradecer que realmente pues la charla, como siempre, muy enriquecedora y también pues que nos va abriendo muchos horizontes, la mente y el corazón, porque la presencia pues de la mujer siempre ha estado allí en la misma historia de la salvación. Lo penoso es que ha sido invisibilizada, porque si vemos pues toda la historia de la salvación está teñida y marcada por la presencia de mujeres muy valientes, mujeres que supieron ser transgresoras de esas leyes injustas que no iban pues acordes al plan de salvación, porque Dios siempre se ha valido desde el inicio para tomar en cuenta al hombre y a la mujer para contribuir en su obra creadora y salvadora. Entonces, desde allí también pues es bonito que nosotros vayamos, no nos quedemos solamente en la reflexión, sino que vayamos a la acción, porque eso es lo que nos pasa a veces, que sí escuchamos, ese rato nos entra la euforia, pero luego ya cuando toca dar la talla o levantar la voz, ahí nos paraliza el miedo, porque así nos ha acostumbrado a callarnos, a estar detrás, a no crear pensamiento, reflexión. Y bueno, yo esto lo digo también desde una experiencia que a mí siempre me ha marcado. También pues doy gracias a mi madre, que a su modo pues también supo siempre ponernos en ese nivel de hombres y mujeres en igualdad. Y todo yo estoy convencida que todo se gesta en la familia. Y desde ahí, y la educación, son dos pilares fundamentales en los cuales nosotros no podemos descuidar si queremos pues una transformación en todos los niveles y en todos los estratos, porque sabemos que a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, la mujer aún sigue pues replegada, sigue al margen. Entonces, de nosotros depende el que tomemos conciencia, nos empoderemos y ayudemos a los demás también a empoderarse. Entonces, lo que quería compartir es que si uno levanta la voz, también tiene que someterse pues a muchas cosas. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en España, lo que es pues justamente una actualización teológica, y justamente yo cogí este libro, me vino a la mente lo de Mediadoras de Sanación, y eso pues yo me gané una gran reprimenda de los teólogos de raza que se denominan ahí. Pues sí, justamente me pusieron un 8 por el hecho de haber tomado ese libro, como que era pues algo que iba, y justamente por la defensa también que lo hice en ese sentido, dando el énfasis a la mujer, que Jesús pues tampoco hubiese tenido el protagonismo que lo tuvo sin la presencia de las mujeres y la osadía, y también pues la presencia de ellas, que fue transgresora en todo momento, como podemos ver el gesto de la hemorroisa, que es grandioso, ¿no? Y todas estas mujeres que, a pesar del machismo que existía, ¿cuál no sería su incidencia para que por lo menos salgan? ¿No? Entonces, eso pues también, a mí no me importó quedarme con esa nota, pero también en el fondo la alegría de haber hecho y expresado lo que sentía como mujer dentro de la iglesia, y dentro también de lo que me toca en territorio con estas mujeres que me toca defender en el día a día. Eso pues mi compartir, gracias. Muchas gracias a Vicenta y Nancy, que también nos vienen acompañando en cada una de estas reuniones de jueves. Hermana Jenny, adelante, por favor. Bien, espero que el internet... Bueno, primero quisiera agradecerle también a Consuelo, de verdad que, pues,
con todo lo que nos ha venido transmitiendo desde el encuentro anterior. Pues quizás no son temas que se toca en este momento, pero que sí tienen quizás una mayor fuerza. Tuve la oportunidad de conocerle a Shur Florencia cuando vino acá a Ecuador. Hicimos incluso cómo estudiar un texto con los 10 pasos de la danza bíblica. Pudimos hacer el ejercicio, pero luego pues se queda ahí, ¿no? No se continúa y pues se sigue leyendo los textos como se los hace siempre, ¿no? Entonces eso yo creo que también uno, porque quizás las otras mujeres no están dentro de todo lo que tú vas realizando, porque también como mujeres vamos haciendo procesos. Vamos haciendo procesos y bueno, y por eso también doy gracias a Dios el también tener un equipo de mujeres que apoyan estas iniciativas para poder realizar estos cursos. Pero a la vez también me he cuestionado mucho y me sigo cuestionando porque aún todavía veo a religiosas con una gran sumisión a lo que es a los sacerdotes, ¿no? Y a veces hasta se pelea con las mismas hermanas defendiéndolas. Justamente en este trabajo actual que me encuentro y sigo viendo, ¿no? que las mujeres deberían estar en otros espacios, sin embargo, pues están ahí quizás dentro de un santuario y lo que implica el trabajo en un santuario. Entonces prácticamente es un servicio a los sacerdotes y yo me preguntaba, las mujeres ya no debemos estar en estos espacios hasta cuándo nos vamos a ir sacudiendo de ello. Y entonces, sí invitarlas también, yo creo que es un gran desafío para quienes vamos haciendo camino, ir compartiendo también en nuestras comunidades. Yo sé que en algunas habrá resistencia, pero esa misma resistencia te pone en pie, o sea, te despierta, ¿no? Hay algo. Entonces, pues, para que no se nos quede solamente Parece que a Jenny se le fue el internet, que se le fue el y yo creo audio. que Jenny, si ¿se te fue momentáneamente el audio? ¿se escucha? Ahora sí, ¿Se me escucha? ahora sí. Bueno, entonces no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que yo decía es que esto de aquí, de una u otra manera, con audacia, también vayamos impartiendo en nuestras comunidades, porque es así donde vamos a ir haciendo poco a poco procesos, porque de lo contrario, si nos metemos a discusiones, nos herimos más. Yo creo que hay que irlo haciendo sabiamente, que Dios nos ayude, pero como mujeres tenemos que respaldarnos, ya menos también como laicas, como religiosas, en cualquier espacio donde estemos, ¿no? Necesitamos apoyarnos y necesitamos también, bueno, como ir alimentando también estos procesos para que no se nos queden ahí, porque a veces también cuando te ven que tú piensas de esta manera, ¿qué hacen? O a veces también tus mismas hermanas te aíslan porque piensas diferente, porque claro, es que hay toda una carga carga histórica que no es fácil quizás desprender o dejarla, ¿no? Pero yo creo que estos espacios nos van a ayudar, así que mil gracias, mantengámonos firmes y sigamos adelante. Muchas gracias, Jenny. Consuelo, frente a esto que hemos escuchado que han sido, bueno, en este caso son hermanas, son religiosas, ¿consideras tú que para nosotras laicas es más fácil hacer frente a esta situación? Porque ciertamente como religiosas, no sé, como que ya hay una suerte de techo, ¿no? O sea, no sé, de la iglesia jerarquizada, nos guste o no, entonces no es democrática. Entonces, ¿qué reflexión te merece lo que nos han compartido, ¿no? Tanto Vicenta, de la mano con Nancy, que ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, y también Jenny, ¿no? Y yo no creo que solamente ellas, cada una en los diferentes espacios donde nos vamos desarrollando, perdón, hemos encontrado, ¿no?
generalmente a las mujeres se nos cataloga de que somos complicadas, ¿no? Cuando queremos de repente levantar un poquito la voz o hablar, no, ya somos complicadas. No sé, por favor, sí, qué reflexión. No, o sea, yo creo que para todas laicas y religiosas, intentar ver el mundo con otros ojos y responder al mundo desde otra perspectiva es difícil. Y también uno encuentra resistencia, como ahorita tú decías, Marixa, de todas formas, en algunos ámbitos clericales o en las facultades de teología donde enseñamos, también empieza a crearse como la fama, ay, esa profesora tan feminista, ay, esa siempre va a decir no sé qué. Y los hombres son muy chistosos porque ellos, ay, ahora no puedo decir nada. Eso pasa afuera, pero eso pasa dentro de la iglesia, ¿no? Cualquier cosita que uno critique, entonces ellos, ay, ahora no podemos decir nada porque ahorita ya no los van a criticar. Todo lo que hacemos nosotros, estas feministas, no lo critican, etcétera, etcétera. Bueno, mi cámara empezó a temblar, ¿no? ¿Ustedes la están viendo temblando o no? Sí. La voy a apagar un minutito y ahorita la prendo. Pero bueno, pero de todas maneras, yo que he enseñado a tantas religiosas, siempre estoy de pelea en sentido figurado con las superioras, porque no las dejan estudiar, porque no les dan tiempo para estudiar. Siempre les digo, ¿por qué los hombres pueden venir por la mañana a estudiar? Y tranquilos, sé que, miren, ahorita donde yo estoy trabajando y tomamos café a mitad de la mañana, siempre estoy con los muchachos porque las poquitas religiosas que hay tienen que salir corriendo porque ellas tienen clase, porque ellas tienen que ir al colegio, porque no pueden quedarse todo el tiempo. Entonces es lo que no acabo de entender. Imagínense que ese ejército de religiosas tuviera una buena formación, ¿cómo cambiarían la iglesia? Si son un montón, si siempre uno ve religiosas por claro que ahorita hay menos, pero en los aeropuertos siempre hay religiosas, en las iglesias siempre hay alguna. Si tuvieran otra mentalidad y pudieran aportar otras cosas, imagínense en cómo ayudarían a cambiar el mundo. Y también si la estructura religiosa se cambiara un poquito de las órdenes femeninas, yo creo que entrarían más vocaciones. Pero yo estoy convencida que una de las causas por las que no hay vocaciones a la vida religiosa femenina es porque muchos conventos no están con esta conciencia de que la mujer ya no es esta mujer sumisa, obediente y yo no sé qué más decir. No, las mujeres también merecen autonomía y las comunidades femeninas tendrían que hacer un cambio de 180 grados en su estructura para que esa estructura responda a lo que hoy son las jóvenes normalitas, pues. Entonces, no sé, yo siempre sufro por las religiosas porque yo quisiera que estudiaran más, que tuvieran una mente más abierta y encuentro muchas muy valiosas, ¿no? Con esto no digo que es que todas son así, no, no. Pero sí siento que la formación femenina en las comunidades religiosas es muy patriarcal, muy sumisa, muy obedientes, muy... Les toca hacer mucho trabajo, mucho oficio. Yo eso a mí no me gusta ya hacer oficio, ¿me entienden? O sea, yo a veces uno va a una casa de retiro de religiosas, jóvenes, de noviciados, ¿no? Que las novicias están cuidando la casa de retiros. Y eso trapean, barren, limpian el polvo. Entonces luego yo le digo a la superiora, no, pero déjenlas estudiar más. No, sí, ellas tienen estudio, ellas solo hacen eso por la mañana, pero por la tarde sí estudian. Ay, pero libérenla de tanto trabajo doméstico, Dios mío, las mujeres no nacimos solo para el trabajo doméstico. El convento puede ser un poquito menos brillante, los pisos, pero pueden ser más, con más bibliotecas y con más tiempo para leer. Es mi opinión, pero no crean que me hacen caso, nadie me hace caso, entonces, fuera caso. Pero bueno, sí, yo creo, Marixa, que para todas las mujeres es difícil, pero la vida religiosa tiene una estructura muy pesada, desde mi punto de vista, que la hace más pesada para hacer estos cambios. Lo decía porque de una u otra manera, como hay
jerarquía, pues es eso, ¿no? El tema de la obediencia, ¿no? Entonces, por más que, y como dicen, si no, si te sales un poquito del esquema, ya estás considerada rebelde, ¿no? Entonces, una palabra que no es mala, ¿cierto? Porque simplemente estás cuestionándote. Creo que es importante también esto de lo que nos ha presentado Consuelo, el tema de cuestionarse, ¿no? Del tema de la sospecha en pues siempre se ha visto del lado negativo, ¿no? La palabra sospecha, ¿no? Como que estás buscándole, como que no confías, ¿no? Sospecha es como que no confías. Sin embargo, es ese cuestionarse y ver, no podría ser de otra manera, romper un poco el esquema, ¿no? Ahora, algo que Jenny decía y que creo que todas compartimos, me permito tomar la voz porque como nadie me ha levantado la mano ni ha liberado, pero si alguien desea, por favor, bienvenido sea el aporte o lo que desea. Nancy, de repente, no sé. Hola, ¿qué tal? Adelante, Nancy, sí. Sí, es un análisis real que se ve en la sociedad. En verdad, pues yo como religiosa, hace unos 35 años cuando yo entré con unas ganas de seguir estudiando. Y luego a los 8 años me pusieron a estudiar, o sea, fueron 8 años perdidos. Y cuando fui al instituto no sabía ni leer, hacer un análisis, porque o sea, la mente se atrofia, ¿no? Entonces veo que sí, que se debe cambiar las estructuras de monjiles. Debe haber ya más apertura. Bueno, aquí pues también Vicenta también fue superiora o provincial, pues dio mucha apertura para el estudio, para la formación y muy agradecida. Y también pues ahora también no se hace mucho énfasis o no se hace mucho eco en los colegios que uno se da religión, o sea, ya es obsoleto. Ya hasta el Estado ya no quiere reconocerlo y los chicos ya no estudian y lo ven a lo que, hombre, que se pasa del tiempo, no le dan tanta importancia. Yo ante eso, pues yo estoy siguiendo químico-biológicas para desde ahí impartir este amor de Dios. Y también pues veo que dentro de la ciencia que ha habido muchas mujeres muy brillantes que han hecho muchos descubrimientos, pero quien les ha robado la idea ha sido los hombres. Y hasta ahora, quien es el descubridor de la genética es un hombre, pero en realidad fue una mujer. Entonces las mujeres hemos sido y somos muy valiosas, que lamentablemente nos roban las ideas y nos opacan. Y también pues ante este contexto que vivimos en la iglesia, no hay escuelas, no hay universidades para la mujer para que estudie teología. Entonces pues tenemos muchas ganas, pero no hay. Y a veces nos mandaban, pues, nos sabían mandar al seminario a escuchar lo que decía el padre a los seminaristas, porque no existe. Entonces yo creo que así también, y yo felicito esta gran idea de reunirnos, porque cuando uno se reúne, pues salen luces y se gesta grandes proyectos. Yo creo que también aquí sería de ver una buena escuela o una buena universidad para teología para las mujeres, porque no existe. Vicenta fue a España y tuvo la oportunidad de estudiar allá teología. Aquí a distancia se encuentra. Aquí donde vivo, aquí en Loja, no hay. Entonces solamente hay el seminario mayor para los varones. Entonces para las mujeres no existe. Entonces para las religiosas que ya se están formando, que ya estamos formando, no hay a dónde, no hay para estudiar. Entonces pues uno se ve otras carreras para prepararse, porque es bueno, que psicología y tantas cosas, pero en teología lo propio no falta. Y creo que en todos, también yo estuve en Bolivia también, no hay. Lo que decía la hermana es verdad, a veces un curso, así cosas sueltas, pero no te llegan no hay algo serio. Entonces eso sí, yo creo que está muy bien lo que estamos ahora reflexionando, pero también, bueno, sería bueno de impulsar algo más grande para dar la oportunidad para que las jóvenes, ya sean laicas o religiosas, estudien y prepararnos, porque la preparación es la clave para sacar a la mujer adelante y a la sociedad. O si no, si estamos así, creo que viviremos lamentándonos y viendo cómo fueron esas grandes mujeres del Antiguo Testamento que lucharon fuertemente para la salvación. Y yo creo que estamos en un momento dado, siempre digo, el Espíritu sopla.
Y pues nosotros somos mujeres valientes porque estamos hablando de estos temas. Gracias. Gracias, Nancy. Consuelo, qué, no sé si la palabra sea que nos recomendarías? Ya Jenny decía, hemos recibido, pero ¿y cómo hacemos para que todo esto no se diluya, ¿no? Y no se quede como en el entusiasmo? Es cierto, ¿verdad? Vicenta recordando estos textos que fueron tan motivadores, ¿no? Entonces, en su momento, y que ahora seguramente le han hecho de nuevo, ¿no? Sentir la efervescencia y la pasión por esta teología feminista, por ser parte de esta construcción, ayudarnos a ser parte de esta construcción, que podríamos, que nos ayudaría a sostenernos, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, aquí está Rose, también está Peggy, Mauge. A nivel de Repan ha habido una iniciativa bonita, la cual no sé si Rose quisiera, hoy día, ¿no? ¿Cierto? Se han reunido, no sé, ya que no sé si nos podrías compartir algo, porque hay un núcleo de mujeres de la Panamazonía, ¿no? Donde también se están haciendo reflexiones. No sé si, Rose, nos quisieras compartir algo de ese espacio. Buenas noches a todas. Voy a hablar portugués para no me perder o portuñol. Nosotros tenemos un grupo de mujeres de la Panamazônia. Intentamos refletir sobre los temas de las mujeres desde la Amazonía. Y una preocupación también de cómo mujeres... como voy a decir, sermos una presencia femenina, pero que tienes una incidencia también en nuestras iglesias como un profetismo de las mujeres, ¿eh? Y no solo como una presencia de mujeres que hacen las cosas, mas que son reconocidas en esta iglesia. Y para eso intentamos hacer algunas cosas más concretas. Y una de ellas es estudiar y también ampliar esto. Y por eso estamos pensando en hacer unos cursos, unos talleres voltados para esta reflexión de las mujeres, de esta presencia de las mujeres en esta iglesia, ¿no? Concretamente. Y pensar sobre todo los ministerios de las mujeres, ¿no? No solo el acoletato, el leitorato, que Papa Francisco ya concede às mujeres, né? E hacer esto concreto en nuestras iglesias. Y somos nosotras que tenemos que dar estos espaços, ¿né? Y no estamos pidiendo nadie a los bispos, es un derecho, ¿né? Entonces tenemos que colocar efetivar esto. E também estamos pensando não é curso, uns talleres que abram para colocando as experiências que já estamos fazendo em nossos espaços, né? Em nossas igrejas, em nossas comunidades. Não sei se Maritza pode me ajudar um pouco mais com isso, né? De compartilhar estas experiências que já acontecem, né? Desde muito tempo. Só que não temos o reconhecimento pela oficialidade da igreja, né? E temos que cada vez mais pautar, discutir isto em nossos espaços. Bueno, muchas gracias, Rose. Peggy quiere, bueno, Consuelo, disculpa que nos hemos sobrepasado, pero creo que esta riqueza de poder compartir estos sentires nos ayuda mucho a todas, ¿no? A todas, y también, bueno, estaba por acá Luis, no sé si todavía sí, pero bueno, Peggy, por favor, te escuchamos. Sí, hoy hablamos también en el núcleo de mujeres de visibilizar
esas presencias femeninas y ese trabajo femenino. Hay un calendario femenino que está también pautado mes a mes, hacer un pequeño artículo de esas presencias de la mujer en la Panamazonía, ¿no? En las regiones de la Panamazonía, a partir de las fotos de cada mes. Otra cosa que se está ayudando es, va a haber un evento en una universidad de España, donde a partir de fotos de lugares de la Amazonía se hicieron dibujos, artes, cuadros, y va a haber por el mes de la mujer, ¿no? El mes de marzo, toda una visibilización para un poco también contar esas historias de las mujeres, de lo que viven las mujeres en la Panamazonía, en esos lugares que se están replicando. Creo que va a ser un evento de 15 días y cada día, además de la exposición, van a tener algún momento donde mujeres puedan hablar, ¿no? Va a Italia, que es una indígena de Colombia, que no recuerdo de qué etnia es. Y lo último es lo que hablaba Rosy, la formación sociopolítica para las mujeres, para empoderar más, ¿no? Un poco ha sido eso, visibilizar la presencia y la actuación de las mujeres en este territorio, en los lugares más recónditos, en sus luchas y los distintos tipos de mujeres que hablamos. No hay un solo tipo de mujer, hay mujer indígena, mujer ribereña, mujer de familia, entonces eso también se está tratando. Mujer defensora de los derechos humanos también. La cuestión también es visibilizar esa defensa de los derechos de la mujer. Muchas gracias, Peggy. Mauge también nos está levantando la mano. Simplemente complementar a lo que han dicho las compañeras, que este trabajo que está haciendo el Núcleo de Mujeres es abierto para todos los que quieran participar, que nos pueden escribir a cualquiera de las tres que hemos hablado para incorporarlas en el grupo de WhatsApp, y que también vamos a estar pasando los links, porque en este marco de la Semana de la Mujer se van a tener varias iniciativas. La presentación del calendario, como decía la hermana Rose, el día 7, dentro de una conferencia en una universidad, que se va a llamar Guardianas del Territorio, y el día 9, la presentación de la muestra de mujeres por el territorio, que se va a estar desarrollando en España. Todas estas acciones han sido realizadas en marco también de una hermandad, de un trabajo conjunto con el Núcleo de Derechos Humanos, así que estaremos pasando la información para que todas podamos estar siendo parte también. Bueno, muchas gracias por todas estas informaciones que desde el Núcleo de Mujeres de la REPAN nos hacen partícipes, porque considero eso, ¿no? Que tejer estas redes es lo que nos sostiene en estas luchas, porque sí son luchas, ¿cierto, Consuelo? Para poder que las mujeres vayamos empoderándonos más frente a una sociedad pues que nos dice no es así. Entonces, ya para ir cerrando esto, tus palabras, Consuelo, no sin antes agradecerte por toda tu experiencia, todos tus conocimientos, y sobre todo por la manera así sencilla, coloquial, cercana, con que nos has acompañado, ¿no? Entonces, Consuelo nos ha acompañado el jueves anterior, este jueves nos está dejando, aparte de las grabaciones, quedan 2 textos, parte de la bibliografía que ella misma ha elaborado y que también están ya en la plataforma. Consuelo, por favor. No, pues agradecerles a ustedes también la invitación, porque todo esto es seguirnos apoyando. Y yo creo que a la pregunta que tú hacías antes y la respuesta que ya ustedes dieron de ese núcleo de mujeres es seguir fortaleciendo estos grupos. Dicen que la sororidad, decía Marcela Lagarde, una antropóloga, la sororidad, que quiere decir amor entre mujeres, es la fuerza para vencer el patriarcado. O sea, solo si nos unimos y empezamos como a comentar estas cosas y apoyarnos, podremos ir cambiando la realidad. ¿Por qué el patriarcado es tan fuerte? Porque nos mantenemos desunidas. Nosotras nos criticamos a nosotras mismas.
ay, es que las mujeres somos muy enredistas, es que las mujeres somos muy chismosas, es que ay, yo no quiero tener una mujer de jefa porque es que es peor. Pues sí, habrá mujeres peores, habrá, pero no siempre, si los hombres son peores también, pero a ellos no les criticamos, o sea, es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, lo malo se lo vemos a las mujeres y a los varones como que no, porque los endiosamos un poquito de antemano, ¿no? O sea, depende, hay de todo. Pero también la última recomendación, que lo dije cuando estaba en la charla propiamente, cómo convencernos cada vez más de esta nueva manera de ser mujer para que luego nos salga como espontánea. ¿Y qué quiero decir yo con esta nueva manera de ser mujer? Que resignifiquemos el término femenino, que ese término femenino no sea ser sumisas, obedientes, serviciales, domésticas, pero eso sigue siendo, hermana Vicenta, aunque me alegra que ustedes sean un poquito más así, pero ¿cómo logramos que como sacarnos ese imaginario de solo ser eso? Con eso no digo que no seamos lo más amorosas que podamos, pero cómo entusiasmarnos por ser un poquito más integrales. Miren, esto es una bobada, pero este grupo, hay un Karen de unas monjitas vedrunas que cantan canciones lindas, ¿no? Pero la última, una de las últimas que hicieron, yo no sé, no sé si da cuenta de la sinodalidad, más o menos dice así como que fieles, sencillas, al servicio del Señor. La canción es muy bonita, pero yo cuando la escuché, como que la mente que me vino fue, es que yo ya no quiero ser así de servicial. O sea, ¿cómo hacemos para cantar como otra cosa que no seas? Pero la canción es muy bonita, con esto no quiere decir que no la escuchemos, lo que quiero decir es que si ponemos atención a veces como a las letras que también cantamos, nos pueden llevar a demasiada entrega. Y con eso no digo que no nos tengamos que entregar, pero es que también nos deben llevar a más estudio, a más entender la realidad, a tener una conciencia crítica, a tener derecho a disfrutar también. Las religiosas, perdón que hable, pero como ustedes me dieron permiso un poquito, como que nunca pueden descansar, siempre tienen que estar haciendo algo, porque si no como que pierden el tiempo. Entonces, en cambio, los hombres son frescos, tranquilos, ellos no tienen ese remordimiento de conciencia. Ellos sí se dedican que al canto, que al cuidar, no sé, a cosas. Y las hermanas no, porque las mujeres en eso sí, como nos han educado en esta sociedad que parece que vamos todas junticas, entonces nos criticamos también más. En cambio, los hombres en el convento, cada uno vive en su cuarto. No digo que se viva tan así, pero es que las mujeres tenemos que estar tan junticas que no podemos faltar nunca a, pues las religiosas, al recreo o a lo que hacen ahí, o a la cena, entonces quedan tan exigidas de estar todo el tiempo con otras que no pueden tener como el espacio para ser ellas mismas. Estoy exagerando. No todas las comunidades son así, pero hay bastantes que son así. A las hermanas que las mandan a estudiar tienen que ir junticas a la universidad y volver junticas. Y luego la una le cuenta a la superiora, madre, esta hermana mía hoy habló mucho con un seminarista. Es que todo esto es verdad, no es mentira. En cambio, a los varones, a cada uno les dan el dinero para que se vayan solitos. Si se quieren ir juntos, se van, pero si uno se va solo, no pasó nada. Entonces, eso los hace un poco más tranquilos. Y es como normal por la sociedad patriarcal, que los hombres vaya cada uno por su cuenta, en cambio las mujeres siempre tenemos que ir como en una piña. Y sí, tenemos que ser muy fraternas, sororales, pero ¿cómo hacemos para ser personas? También individuales, pues, no en el sentido egoísta, sino en el sentido de poder desarrollarlo mejor. Miren, he oído muchas historias también. La hermana dice lo que antes decía la hermana Nancy un poquito, yo quería estudiar. Y cuando lo dicen, la superiora dice, usted está muy apegada al estudio. No, señora, usted va a probar que usted vino a ser monjita y no a estudiar. Y no las dejan estudiar un montón de tiempo. A una hermana que ya se devolvió al Perú, haciendo el doctorado con una beca aquí en la Javeriana, solo le faltaba hacer la tesis.
Y las hermanas empezaron a decir, ay no, ¿y ella por qué va a sacar el doctorado? Y las demás no hemos tenido tanto tiempo a estudiar. Entonces, ¿qué hizo la superiora? No, hermana, usted no puede terminar porque las otras hermanas dicen que usted porque estudia tanto. Y se la llevaron a Perú y no terminó el doctorado. Y la Javeriana hizo cartas a la superiora, protestamos, no sirvió de nada. Se la llevaron y bueno, ella ahora yo veo que en el Facebook escribe que está tan feliz, que no sé qué, a mí me da como rabia, pero bueno, no pasa nada. O sea, me da rabia como que ya esté conforme y que no haya hecho más para sacar su... Pero no pudo, o sea, o se salía de monja o sigue pues sumisa. No quiere decir que no esté haciendo de su vida mucho servicio. Bueno, estas son anécdotas, perdonen que me extendí, pero lo que quiero decir es que yo creo que Dios nos llama a ser mujeres integrales y no femeninas en el sentido de bobitas, porque lo femenino ha sido un poquito así, sino femeninas, pero como personas íntegras, capaces de soñar este mundo, de ejercer cualquier rol, de estudiar todo lo que podamos, de levantar nuestra palabra y de descansar también. No todo es... Dios no quiere mujeres ahí que no tienen ni un minuto para respirar. Pero en la comunidad a veces se alimenta eso, que usted no puede tener ni un minuto porque si no, ¿usted a qué vino aquí si no fue a servir? Es complejo eso. Claro que el egoísmo está y la acomodación y todo, ¿no? O sea, son las dos cosas. Pero bueno, hay que discernir siempre. Pero bueno, muchas gracias por este espacio. Yo les deseo que sigan en este curso lo mejor que puedan, que ojalá se pueda transmitir a más personas. Lo que decía alguna persona, no me acuerdo cuál, que de pronto estas charlas, una vez liberado el curso, se puedan divulgar. O no sé si cuando termine el curso, pero para que otra gente las vea, para que se forme. O sea, aunque no se matricule formalmente, pero que de verdad pueda de pronto divulgarse para alcanzar a más personas, porque así poco a poco se va creando pensamiento. Y bueno, solo quiero decir, Maris, esto ya no es una bobada, pero yo creo que este Zoom tiene algo, porque es en el único lugar donde mi cámara tiembla, la tuya tiembla. Algo tiene que pasar en este Zoom. Yo no sé qué es, si es que se nos mete un espíritu o yo no sé, porque nunca me había pasado esto tan raro. Pero bueno, muchas gracias de verdad por el poder participar. Quiero decir que Marixa me persiguió perseguida. Yo le dije que no podía, que no sé qué, que no tenía tiempo, que no sé cuándo no podía, que yo no sé qué. Y ella, gracias porque tú acomodaste todo para que yo pudiera participar. Yo disfruto mucho de participar porque me gusta hablar de Dios, es lo que hago. Pero pues parecía que mis horarios eran un poco raros, pero tú lo hiciste todo para abrirme el espacio. También te agradezco esto de verdad, porque yo no sé si las demás aprenden, pero yo aprendo de lo que yo misma digo, porque me quedo como comprometida con lo que digo y me toca como ponerlo más en práctica. Entonces, muchas gracias, Marixa, por la invitación y a todas ustedes por este espacio, por estar aquí escuchando, pues, y ojalá sigan muy bien su curso. Muchísimas gracias a ti, Consuelo, porque, bueno, porque sé que tienes una agenda de muchas actividades. Creo que eres una persona, eso, que puede dar mucho, que está dando mucho y que a nosotras como mujeres en general nos ayuda, ¿no? Compartir. A nosotras, bueno, sí, fui muy persistente y creo que ha valido la pena con creces, ¿no? Entonces, y haremos eso que han solicitado en determinados momentos, cuando terminemos el curso, de repente que este material sea accesible, porque la idea es eso, ¿no? O sea, seguir recreando, ya Mauge lo dice así, ¿no? Que nosotras mismas recreamos estructuras de control y ese puede ser el problema, pero en la medida que nos vayamos formando, que vayamos difundiendo y empoderándonos, ¿no? De toda esta información, de todo este conocimiento, de que esto es así y no lo que muchas veces nos venden, ¿no? Las ideas que nos venden y que nos han instalado,
pues entonces nos ayudaremos a nosotras mismas y ayudaremos ciertamente a nuestro entorno a ser más libres desde la libertad de los hijos y las hijas de Dios, ¿no? Entonces, una vez más, Consuelo, agradecerte así de corazón, así de mente y corazón, desde todo lo bueno que tengo y que tenemos por este tiempo, por esta disposición y nada, yo creo que pues yo me atrevo a decir, aquí está Consuelo, si alguna de ustedes, comunidades religiosas, pues necesitan también de su presencia, yo creo que ella siempre estará, así lo he sentido yo, disponible, dispuesta a seguir compartiendo con todos, ¿no? Ya lo ha dicho, le gusta eso, ser iglesia, aportar a la iglesia desde su ser mujer desde la teología feminista, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Este video, esta grabación se subirá a la plataforma, entonces podemos volver a recrearnos en ella, a aquellas cositas que de repente necesitamos ir rumiándolas para seguir afirmándonos como mujeres desde el feminismo, desde la iglesia, desde el quehacer de Dios, ¿no? Ese Dios que es Padre y Madre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Consuelo. Una vez más. Gracias a cada uno. ¿Qué les parece? Pero tocaría reformularla. Y más o menos para... Perdón. Saluditos, soy Antonio, que estoy apareciendo por aquí, ¿ya? Antonio, sí, muchas gracias. Gracias, Muy bien. Antonio. Entonces nos vamos retirando. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos ustedes. Les he para escuchado todos, algo, feliz. he llegado un ratito, les he escuchado y muy bien. Bueno, pues es importante todo lo que vamos haciendo. Gracias. Abrazos. Nos encontramos el próximo Gracias, jueves, Antonio. ¿ya? Ok. Ya, hasta el próximo jueves, así es. Vale, abrazos. Gracias.